Alexis Aguilar con su columna de economía. Así que en primer lugar, como corresponde, saludo a Alexis que está aquí en el piso con nosotros. Hola Tilia, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Alexis? Muy bien, ¿y vos? Bien, bueno, la torta argentina, la pregunta sería, ¿cómo está la economía argentina hoy? Quisiera preguntarte, porque parece que hay dos Argentinas, ¿está bien o mal? ¿Vos cómo lo ves? Mira, Atilio, la Argentina está bien y mal. Las dos cosas. Las dos cosas. Sí. Y esto no es una respuesta de un político ambiguo al estilo el pastor Dante Gebel, que salió hace poco en los medios. ¿De dónde parece? Sino es una de las respuestas más honestas que uno puede darte. Sí, sí. Y te voy a explicar por qué. Bien. Si miramos lo que es el consumo histórico en términos y la producción de bienes y servicios, sí, de los últimos datos que tenemos de marzo, estamos en consumo y bienes y servicios récord. Argentina está produciendo en términos récord, en términos históricos. Y si miramos también el último cuatrimestre del año 2025, sí, también nos da récord de producción y de bienes y servicios. Bien. Pero también tenemos otros datos paradójicos, como que el sector industrial sí, está en su producción histórica récord también del 17% abajo. Y no del año, y no solamente del año el año anterior o el año 2022-2023, sino desde el año 2011 que viene en caída. Claro. 15 años de caída de la producción industrial. Bien. No es de ahora, sino que de mucho tiempo. Tenemos como 15, 16 años ya. 15 o 16 años que vienen de caída, por supuesto que altibajos, pero en términos generales, en promedio, viene de caída. Entonces, esto es un problema estructural de la economía argentina. Y esto es, ¿cómo puede ser esta dicotomía que hay, ¿no, Atilio? Porque la Argentina tiene una economía a dos velocidades. Esto es, sectores dinámicos que están creciendo fuertemente y sectores que están todavía muy golpeados. El antítesis, totalmente. Sí, sí, sí. Que está pegando la vuelta. Y es muy notorio. Es, en términos generales, es como en un edificio, el mismo edificio, la planta alta estuviese en crecimiento, todo en orden, y tenemos la planta de abajo en crisis. La planta baja en crisis. En crisis. Sí, sí, sí. Así está funcionando hoy la economía argentina. Es una manera de graficar la economía argentina. Es una metáfora para graficar la economía argentina, que depende de la sintonía que vos y la gente que vos escuches, los analistas que vos escuches, parecen dos Argentinas distintas. Sí, inclusive hay mucho debate no mediático. Yo veo que además hay mucha violencia verbal en la no es estrictamente económico lo que estoy manifestando, pero tiene que ver un poco también el tema de la dialéctica, aquellos que utilizan términos muy fuertes, gestualidades muy intensas, y bueno, y según la sintonía que escuchás, es como que vamos a refrendar lo que estás manifestando. Hablamos de dos Argentinas diferentes. Hablamos dos de Argentinas diferentes. Hablamos que hay un cambio de estructura y de modelo económico, y Argentina está en transición. En transición de una estructura que viene a cambiar muchos problemas fundamentales que ha tenido la economía durante los últimos años. Pero lo que pasa es que lo arrastra hace mucho tiempo. No es difícil ahora, ¿no?, enderezar todo esto. Para nada, no se endereza de la noche de un día para otro. No. Argentina ha tenido, recordemos, 3 dígitos de inflación, y está en un programa de estabilización de su economía. Esto ya lo hemos charlado en otras columnas, donde aseguramos que está en un proceso de estabilización donde todavía el avión no aterrizó del todo. Claro, es como que si hubiese, me parece, ¿no? Yo no soy economista, ni lo quiero, pero a ojo de buen cubero, a ojo de un simple caminante de la calle, un ciudadano común, nosotros vemos que hay grandes movimientos, por ejemplo, y grandes explicaciones técnicas, lo digo desde mi percepción, ¿no?,
Yo me siento de repente a ver televisión y veo un economista, habla Melconian, habla el otro de apellido raro, que le dicen Tico o algo así, y vos los escuchás y bueno, hay mucho tecnicismo en la explicación. Y quizá, bueno, evidentemente que hablan con conocimiento, porque hay gente que ha estudiado para eso y tienen su forma de desarrollar los temas. Pero el común denominador de la gente, el que no llega a fin de mes, no logra entender qué es lo que está pasando. Sabe que a lo mejor algunos entienden y creen que hay un cambio en la macroeconomía, pero el asunto es que en el día a día estamos muy jodidos los argentinos. Sí, hay mucho mes. Hay mucho mes para pocos sueldos, exactamente. Para muy pocos ingresos. Ya te digo que no son ni magros. Hay gente que no llega ni al día 10, y eso es lo jodido. Exactamente, pero en realidad quiero ir un poco al cambio del modelo. El modelo, a ver. Al cambio de modelo estructural, y en concreto, ¿qué pasa? ¿Qué había antes y después? ¿Qué teníamos antes y ahora? Es un cambio estructural que se está haciendo en la economía argentina. En realidad, te lo explico... como si no entendiera de economía. Te lo explico. Sí. Hace 150 años, sí, las exportaciones de Argentina representaban un 70% del Producto Bruto Interno. Sí. El 70%. Sí. Argentina, luego del modelo de sustitución de importaciones, sí, representó un 15% del Producto Bruto. Fue un cambio drástico, y no fue casualidad, fue una decisión donde había un modelo anterior que decía produzcamos todos. Sí. Produzcamos autos, produzcamos celulares, produzcamos lavarropa, produzcamos electrodoméstico, todo. En el mundo la produce. Produzcamos todo, ¿no? Sí. Y Argentina no utilizó fuertemente sus ventajas comparativas. Sí. Sus ventajas. Es decir, teníamos ventajas, no nos preguntamos si teníamos ventaja o no para hacerlo como país. Y para sostener eso, la economía argentina se fue cerrando a lo largo del tiempo. Argentina, recordemos, es una de las economías más cerradas de Latinoamérica. Y para sostener ese modelo, cada vez se fueron poniendo más regulaciones, más aranceles y más cepos, más trabas a la producción. Más trabas a la producción. Sí. Y el problema es que cuando cerras la economía, hay, que mucho no se dice, hay dos damnificados que a veces no se ven. Primero, la gente, que paga precios más caros. Exorbitantemente más caros, como por ejemplo teníamos el caso de las cubiertas y demás, el ejemplo, y también el exportador, porque también pagaban los insumos más caros. Exacto. Y todo se va trasladando a precio luego. Sí. Entonces, eso llega al final a la góndola. Llega al final a la góndola. Al consumidor final. Entonces, el resultado era una pérdida de competitividad permanente de la economía, y sectores pujando por devaluación por esa pérdida de competitividad. Te hago otra pregunta. Sí. Si ¿puedo pasar a otra? Sí, cómo no. Si la economía está en récord, ¿por qué la mayoría de la gente vos escuchás que dice, pero a mí me va mal? ¿Están mintiendo o hay algo que no estamos viendo claramente? No están mintiendo. No están mintiendo. No están mintiendo, están describiendo una realidad de muchos sectores. Lo que pasa que la baja inflación por ahí eliminó lo que la mayoría de los argentinos no sabíamos que a veces teníamos, que es la rentabilidad financiera a través de la baja inflación. Eso era común endeudarse, la primera cuota, sí. Porque dijiste algo que yo no había escuchado nunca. Sí. ¿La baja inflación genera rentabilidad económica? La baja inflación eliminó lo que es... ¿La baja inflación eliminó? Lo que es la ganancia por impuesto inflacionario que tenía el sector privado. Bien. Hoy, con una inflación normal, distintas empresas se tienen que volver más productivas. Por supuesto que en un contexto reacomodar. Sí. Por supuesto que en un contexto donde hace falta mucho más medidas para eso, desde el punto de vista del gobierno. Pero antes era más fácil endeudarse, sacar un crédito en peso, comprar bienes en dólares, estoquearse, y la inflación hacía lo suyo. Por si las moscas. La inflación hacía lo suyo. Si digo, nos compramos dólares por si las moscas, pero paralelamente nos metíamos en deudas. Mira, en una inflación alta... Muchos negocios podían ganar plata solo con stock. Mira vos. Sí. A medida que pasa el tiempo, tu stock va y vos vas remarcando. Claro. Y con eso volvés a comprar, y volvés a comprar, y entra un proceso de una economía muy indexada, muy
inflacionaria, Sí. Hoy los incentivos están marcados para otro tipo de economía. Para una economía donde el comerciante hoy no gana con el stock y no gana tampoco con licuación de deudas. Bien. Hoy tenés que pagar el crédito que tomás con la productividad real de tu empresa. Otra. Sí. Mucha gente dice que el problema es el dólar, que el tipo de cambio está, qué sé yo, atrasado y que tarde o temprano hay que devaluar. ¿Hay razón en eso? Hasta el Fondo Monetario lo dice en su último informe, Sí. en su última revisión de metas. No comparto eso, Atilio, y te lo voy a explicar. O sea, ellos dicen que hay déficit, el fondo. Mira, te lo voy a explicar con un dato que casi nadie menciona. En los últimos 12 meses, los argentinos se dolarizaron en 40 millones de dólares debajo del colchón. ¿En cuántos años? En los últimos 12 meses. Ah, en el último En el último año. Bien. ¿40? 40 millones Bien. de dólares. Esa es la que cantidad de dólares. Los argentinos en los últimos 2 años. Ok. ¿Sabes cuántas son las reservas brutas del Banco Central? Ni idea. 48 mil millones de dólares. O sea que ¿Qué porcentaje? compraron casi todas las reservas que tiene el Banco Central en los últimos 12 meses el argentino. El argentino compró, claro, compró todas las reservas. casi todas las reservas. Lo que hace que el problema es que eso está en el colchón de los argentinos Bien. y no sale a la economía, a la producción. No sale. No se esos mueve dólares, en el- no se mueve, exactamente. En el plano local no se mueve, dentro de la economía del plano Lo local. tenemos en el colchón los argentinos. Somos los que es el segundo Sí. país que Los que lo tienen, ¿no? que más dólares tiene. Exactamente. Sí, no todo el pueblo tiene. No, pero tiene, estamos sí. hablando de el sector productivo, el sector El que tiene espalda. financiero, el que tiene espalda. Sí, bien. Eso nos dice que en Argentina prácticamente no es que faltan dólares, sino que no circulan. El año que viene hay elecciones, Alexis. Trato de hacerlo dinámico porque después tenemos también que seguir con el amigo que nos espera ya, ¿no? Pero bien, para ser está dinámicos y para aprovechar también tu presencia aquí. El año que viene tenemos elecciones, 2027. Concretamente, ¿qué impacto real tiene eso sobre la economía y sobre el bolsillo del ciudadano común, el de a pie, el que todos los días tiene que salir a ganarse el mango? Y va a tener un impacto enorme. Y te explico por qué, y no por las razones que muchas veces pensamos. La gente piensa que es importante quién va a ganar el año que viene. Sí, mucha gente piensa eso. Pero para la economía, en el corto y en el mediano plazo, lo determinante no es quién va a ganar, sino cómo es el perfil del candidato opositor que va a tener el gobierno al frente. Bien. Es decir, si tenemos un candidato opositor que desafía y critica los pilares de este cambio de modelo económico, va a determinar cómo se va a comportar el tipo de cambio en la Argentina. Si tenemos un candidato opositor quiere cambiar de nuevo lo que es el superávit fiscal, Sí. lo que es el proceso de inflación, estabilización, lo que es la apertura comercial, los mercados es como un termómetro. Se retraen. Los mercados se ponen en rojo y va a entrar en un proceso de dolarización muy fuerte de la economía argentina. En cambio, si la oposición... Es una conducta esa. Es una es una conducta de la política argentina de cambiar permanentemente, cambio de signo político, cambio de modelo económico. Siempre nos pasó lo mismo, no sé por qué, desde que tengo uso de razón. Son volantazos que hace la Argentina de 180 grados, de giro de timón muy fuerte. Sí. Ahora, pero si bien la oposición cuestiona en varios aspectos al gobierno, pero no cuestiona en grandes rasgos los pilares económicos, el mercado lo va a ver como una continuidad. Por lo tanto, el semáforo va a estar en verde. No se van a dolarizar fuertemente los argentinos. Por eso, cómo se comporte el mercado de la política, el sistema político, Sí, sí. va a determinar cómo se comporta el tipo de cambio. Y sabemos que el tipo de cambio es uno de los principales precios de la economía. Para poner un nombre hipotético, totalmente estamos hablando todo en términos hipotéticos, ¿no? Si bien, bueno, digamos, el discurso tuyo y el material que estás utilizando y tus conocimientos apuntan a cuestiones reales, comprobadas y que tienen que ver con la economía de la Argentina, tanto macro como micro, pero voy a esto. Suponte que no gana un libertario durante el 2027, a ver si yo interpreto esto. Y gana, por ejemplo, Kicillof. Por ejemplo, yo no creo que vaya a respetar las políticas
que ha implementado este gobierno. Por lo tanto, allí habría una discontinuidad muy severa y yo creo que el cambio sería también absolutamente visible y no sé si a favor o en contra, pero sería totalmente diferente. Mira, te voy a resumir Eso esto, está claro. Te voy a resumir esto con lo que salió recientemente de un economista que alineado a las políticas de Axel Kicillof, que le preguntaron en un programa de streaming. El economista, además de estar alineado, es consultor económico. Y en un programa de streaming le preguntaron qué haría con sus activos si ve la posibilidad de que gane Axel Kicillof en la economía. ¿Qué haría con sus activos? Sí. ¿Y qué recomendaría? Sí. Y tuvo un brutal sincericidio. Ajá. ¿Qué dijo? Que se dolariza y saca los activos de Argentina. Se dolariza. Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Se dolariza y saca los activos. La economía se dolariza. No, él se dolarizaría, recomendaría a sus clientes dolarizarse. un cambio de portfolio. ¿Y? ¿Y qué? Y sacar los activos de Argentina. Okay. Es decir, espera una devaluación brutal del tipo de cambio. Espera una crisis cambiaria, por lo menos. Vamos a otra. El problema que tenemos aquí en nuestro país es de qué manera repartimos lo que tenemos, la riqueza, o cuánto generamos, cuánto producimos. Es decir, ¿es distribución el problema o es producción? ¿O son las dos cosas juntas? Es muy interesante. Mira, el problema de Argentina es de producción. Y te lo puedo demostrar con un solo ejemplo. Si tomamos la distribución de ingresos del país más igualitario del mundo, que son los Países Bajos, es decir, cómo se distribuye el ingreso en total de la población. Ex-Holanda. Exactamente. Y lo aplicamos a la Argentina tal como está hoy, sí, con el mismo PBI, con la misma economía, pero repartiendo todo de la misma... Con la misma mecánica, sí, de manera distribuida, igual que los Países Bajos. El resultado de la pobreza en Argentina, que hoy se ubica en el 28%, sí, aumentaría al 40%, con la misma distribución de ingresos de los Países Bajos. Más pobres, pero con distribución igualitaria. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, Atilio? Porque los Países Bajos producen 4 veces por cápita por argentino, sí, o por cabeza, sí, por cápita, más que los argentinos. ¿Cuántas veces más? 4 veces más produce per cápita que los argentinos. Y cuando la torta es chica, no hay forma de dividir de repartirla. O sea, sí, seríamos más igualitarios, pero pobremente más igualitarios. Bien. Por lo tanto, esto no significa que la distribución no importa, sino que si seguimos discutiendo solamente distribución en Argentina y no hablamos de producción, y no hay que repartir. Y no hay que repartir, es sencillo. Es muy simple. Es muy simple. Si no se produce, si no agrandas la torta, y no agrandas el producto, no. Pero es un modelo que surge de la lógica pura y para cualquier país. Es decir, si vos tenés, no sé, una determinada cantidad de habitantes, ponele, no sé, 100 millones de habitantes, y solo un 30% es el que produce, y hay un 70% que la pasa mal, y ese 30% de productores no alcanza, 70% para repartir entre el resto, me parece, ¿no? Pero vos, Atilio, sabés muy bien que el sesgo los últimos años, sí, del debate estaba concentrado en la distribución, sí, ya lo sé, y no en la producción. Por lo tanto, el debate económico argentino estaba viciado desde un punto de vista básico. Nos concentramos en el problema de la distribución. Todo el mundo hablaba de cómo cortar la torta, pero no de cómo agrandarla. Claro, sí. Había muchos que hablaban de ser equitativos, pero justamente con el esfuerzo de los otros. Tengo una pregunta más. Sí. Tenemos así, vamos limando un poquito el asunto. Los negocios chicos, comercio de barrio, la pyme familiar, ¿cómo crees que existe algún método, vos ves, percibís algún modo que tengan a mano como para sobrevivir esta transición que es tan dura, esta coyuntura que es tan dura, ¿no? ¿Por qué bajan las persianas? ¿Viste la cantidad de negocios? Ahora hay un problema en Villa también con los inmobiliarios, que se están quejando porque no sé si la ley no les favorece o qué, pero hay tantos negocios o tantas persianas que se bajan y hay locales que están vacíos en el centro. Concretamente, ese es otro tema aparte que lo podemos charlar en otro momento, pero en esta transición, ¿por qué se bajan tantas persianas si la actividad
supuestamente está en récord. Exactamente, los negocios, justamente primero por esta dicotomía de la Argentina a dos velocidades, de sectores más intensivos en capital, que están creciendo, que están haciendo aumentar el producto, y sectores que, como el comercio y la industria, que venían cayendo. Si bien hay un parate en los últimos indicadores. Severo. Hay un parate severo, pero también hay un parate en la caída, en los indicadores de alta frecuencia. Ahora, concretamente, hay 4 causas reales de por qué están los comercios que más afectan, y la pregunta que me haces, ¿no? El poder de compra real de los argentinos todavía no se recuperó. El salario disponible, el salario que le queda al argentino después de pagar servicios, pagar todo lo que es los costos fijos que tiene, siguen bajos. Siguen bajos. El crédito al consumo se encareció. La cuota... ¿La tasa de interés de los préstamos? La tasa este año está bajando, pero la cuota duele. Sí, pero duele. La cuota duele y la gente posterga compras. Hay gente que no puede, inclusive, perdóname, que mete un gancho más en el medio, pero hay gente que, por ejemplo, gana a duras penas 1 millón de pesos por mes. Algunos, con mucha suerte, ganan 1.200.000. Estoy hablando de bolsillo. Una realidad. Y vos vas a alquilar una casita y te sale 1,5 palos. Es una realidad. Un palo y medio. ¿Cómo hace? Es una realidad que los salarios han caído. Estrepitosamente. Que los salarios están muy bajos en términos reales y que no le han ganado la inflación. Como así el general. No le han ganado la inflación, sobre todo el salario registrado. Los salarios por la escalera y los precios por el ascensor. Pero la verdad que hay también este modelo inflacionario donde el comerciante se tiene que adaptar a estas nuevas circunstancias. Porque, como dijimos, ya no es rentable tener stock, ya no es rentable... Hay gente que no quiere abrir negocio. Y ya no es rentable licuar deudas. Hay un proceso de mora importante en toda la Argentina, donde esto lo vio con preocupación el gobierno y lanzó un programa... No significa que... hay mucha gente que tiene voluntad de pagar, pero no llega. No llega. No puede. No llega. No tiene dónde sacar el dinero. Se lanzó recientemente un plan donde el Banco Nación propone todas las deudas que tiene una persona, llevarla al mismo banco, estirar los plazos y bajar las tasas. Bueno, estamos con poco tiempo. Está bueno eso. Ojalá que se cumpla eso. Pero te digo algunas cuestiones concretas que pueden hacer el comercio minorista. Concretamente, el Estado, chico. A ver qué puede hacer. Bueno, hay que conocer el costo fijo real que tiene. Ser obsesivo con los costos fijos que hoy tiene el negocio es básico. Y hay que cuidar el mango a muerte. Y sí, sin conocer tus costos y también conocer en lo posible tus costos en dólares. Bien. Hay que dejar de competir por precio. El partido que puede ganar el comercio chico es el de la relación, el del servicio, el de la confianza, que no pueden tener las grandes industrias. Bueno, eso no lo puede replicar Amazon. Se tiene que reducir el stock especulativo también. Bien. O sea, hoy no es más negocio estoquearse, hay que usar el crédito solo para ver el retorno real del negocio. Y hay que buscar otros canales. Todo el mundo se está digitalizando, mucha gente está comprando por esto. Digitalizarse no solamente habla de unas redes sociales lindas, sino que empezar a profesionalizar los canales digitales de venta. Bueno, y lo último, bien concreto, porque ya estamos realmente excedidos de tiempo. Alexis, ¿sos optimista o pesimista con respecto al futuro de Argentina? Y no al futuro, digamos, del año que viene, para los próximos meses, digamos, para este semestre que nos queda. Mira, soy cautelosamente optimista. Cautelosamente optimista. Y uso la palabra optimista porque hay una combinación que se está dando que Argentina nunca lo tuvo. Exportaciones récord, recursos naturales de Argentina que se están exportando como nunca en la historia. Y si el modelo se sostiene, el ancla fiscal se mantiene y el boom exportador continúa, el potencial que tiene Argentina va a ser muy grande. Bien. Cauteloso porque somos un país de oportunidades perdidas. Tuvimos el boom de los commodities en el 2000, la década ganada, y nos las gastamos todas. Dilapidamos todo.
Tuvimos gas y recursos antes y lo desaprovechamos. Tuvimos talento tecnológico, recurso humano de calidad y lo hemos exportado. Pero esta vez puede ser diferente, Atilio. Requiere algo que históricamente nos costó mucho: paciencia, disciplina y disposición a no girar el timón que hablamos de 180 grados Lo que hablamos ya. en cada elección.